El vértigo, griterío e intensidad de la política real. Política real. Traducida por Facundo Pérez. Facundo Pérez. En Barullo Político. Elección presidencial del periodismo objetivo, en donde el ganador con el 87% de los votos en primera vuelta siempre es la moralidad en el binomio, ¿verdad? El binomio que es franqueza para la presidencia y honradez para la vicepresidencia. Facundo Pérez, ¿cómo estás? Che, tenemos que parar. ¿Qué haces? Hola, Rosa de la información Hola. del continente del periodismo independiente. No, lo de la Rosa me sorprendió, pero Qué gusto saludarte. lo mismo, está Guillermo Andino conectado, te contó. Sí, ¿Cómo me anda? distrajo. Sí, a mí yo me quedé impactado con, me parece sumamente menemista de tu parte salir en bata. Me parece que es No estoy en bata, no estoy. Es un lindo abuso peluchito que me contiene de este frío horroroso, de este Sí, frío corrupto, hay Sí. que decirlo. Absolutamente frío corrupto. Yo, Facu usa ese atuendo solo cuando yo no estoy en casa, porque cuando estoy en casa lo tengo que abrazar automáticamente porque es muy abrazable ese conjunto. Es suave. Es suave, es verdad. Facundo, hemos tenido elecciones presidenciales en el día de ayer en la República de Colombia. Va a ser el tópico protagonista de este barullo virtual, los barullos de los lunes, que son los barullos que laburamos. Lo de los viernes ya caemos medio en pedo. El de los lunes laburamos en serio. Los barullos de los viernes, agradecer que voy. Digo, no me pidas más que eso. Sí, banco fuerte. Es un barullo, más barullo que político, y el de los lunes es más político que barullo. Hubo elecciones presidenciales en Colombia. Gustavo Petro, candidato del Pacto Histórico, podría convertirse en el primer presidente de izquierda en asumir el poder ejecutivo colombiano. Ha trepado el 40,32% de los votos, es más de 8,5 millones de voluntades. No le alcanza, sin embargo, para ganar en primera vuelta. Va a enfrentarse en la segunda vuelta electoral, en lo que acá llamamos balotage, a Rodolfo Hernández, por la prensa catalogado como el Trump colombiano, un ingeniero de muchísima guita, que conformó la Liga de Gobernantes Anticorrupción, que sacó un 28,15%, es más casi 6 millones de votos, y desterró de la segunda vuelta al candidato Federico Gutiérrez. Creemos Colombia era su fuerza, y que representa al uribismo, perteneciente obviamente como le indica su nombre, a Álvaro Uribe, expresidente de Colombia, muy ligado a la derecha, muy ligado a la oposición a Juan Manuel Santos, es una cercanía, una sintonía con el actual presidente Iván Duque, que tiene una pésima imagen pública. Bueno, ese es el panorama en Colombia. Estamos conectando con Bogotá porque tenemos un invitado allí que nos va a ayudar a orientarnos un poco. Tengo un eco a Chile, no quiero, no es una comparación lo que quiero hacer, pero de vuelta la izquierda o la centroizquierda, la izquierda progresista, el título que vos quieras, contra el conservadurismo, contra lo que se llama la alt-right. Es un escenario que se replica permanentemente. Incluso en Perú también pasó algo parecido. Sí, totalmente. Digo, más allá de la comparación que quizás en el análisis nos lo hace medio estéril, pero me parece que son datos de color lindos para tomar. Esto de la comparación con Chile, ¿no? Donde un candidato de la izquierda, de la centroizquierda, en países históricamente más conservadores o tirados hacia la centroderecha o derecha directamente, llegan en una posición privilegiada, pero no tanto, a un balotaje contra un candidato, o por lo menos jugando una elección, un candidato outsider de peso. En Chile fue Kast, que si bien no entró al balotaje, fue importante su posicionamiento, o se pensaba importante su posicionamiento de cara al resultado del balotaje. Terminó dando la sorpresa a Boris cuando a priori los números no parecían darle. Y acá en Colombia sucede lo mismo con un Hernández, un outsider, como bien decías vos, el Trump colombiano, alguien que incluso nos resuena ligado a la figura de Milei. Milei, de hecho, va a estar en Bogotá días antes del balotaje dando una charla. Llega peleándole a Petro, que es el referente de izquierda. En ese sentido hay una coincidencia con lo sucedido en Chile.
un poco de antecedentes. Petro, actual senador de la República de Colombia, ex alcalde de Bogotá, de nuevo, podría convertirse en el primer presidente de izquierda de Colombia. Su nombre resuena después de lo que fue el gran paro nacional del 2021. Protestas, movilizaciones, manifestaciones en Colombia que han culminado con represión desde el gobierno a partir de la movilización popular contra los paquetes de ajustes del Fondo Monetario Internacional que ejecutó el gobierno de Iván Duque. Hay denuncias y hechos corroborados de violencia policial, asesinato, abuso sexual, denuncias por desaparecidos. Digo, la situación en Colombia es muy sensible desde hace tiempo, pero ha resonado, ha retumbado a nivel global a partir de las imágenes del gran paro nacional. La propuesta de Petro, entre una larga lista de etcétera, pero se basa en la reforma agraria, el derecho a la tierra para las familias rurales, medidas de protección de los ecosistemas y recursos naturales, igualdad de las mujeres, Ministerio de la Igualdad para ser establecido, fin del servicio militar obligatorio, cursos de derechos humanos para las Fuerzas Armadas, un impuesto a las 4.000 grandes fortunas de Colombia. Por su parte, Rodolfo Hernández, de nuevo un outsider, una persona que se postula como anti-establishment, persona de formación ingeniero, sumamente acaudalada, fue alcalde de Bucaramanga entre el 2016 y el 2019, no participó de los debates televisivos presidenciales, utiliza TikTok como plataforma de campaña. Su propuesta se basa centralmente en, cito, sacar a los ladrones del gobierno y modificar el Código Penal para quitar la impunidad de los políticos, cargos públicos designados por meritocracia, recompensas para quien denuncie a los corruptos, y además suma un par de propuestas que a mí me sorprendieron. Perdóname, sí. te hago un asterisco acá porque me parece un dato importante, sí. que es que él, bueno, no quiero spoilearme o adelantarme o pisarte, No. pero digo, él basa su campaña en la anticorrupción. De hecho, su partido se llama Liga de Gobernantes Anticorrupción, y de los candidatos a presidente es el único con una causa de corrupción. De hecho, él y su hijo, por una malversación de fondos, creo, con el tema de recibos, no lo tengo muy claro, pero es así. Sí, totalmente. El caso Vitalogic del año 2021, que lo tiene él como protagonista. Sí, es tal cual lo que vos acabas de decir, bastante particular, bastante caradura también la situación, habría que decirlo así, porque se da un caso de una persona que encabeza la Liga Anticorrupción y tiene denuncias por corrupción, y además propone cosas que a mí me sorprendieron desde una plataforma claramente conservadora, de derecha, reaccionaria. Tiene un prontuario sumamente negativo, fue famoso por darle una bofeteada a un concejal, ha tenido dichos sumamente xenófobos para los inmigrantes venezolanos en Colombia. Propone la reforma de las cárceles para resocialización de los penados, cobertura universitaria al 100% y construcción de diferentes centros educativos superiores, y desarrollo de aldeas rurales integrales para evitar el desplazamiento de gente del campo a la ciudad y estimular la actividad campestre. Acá también hay otra denuncia de que él en Bucaramanga había prometido la construcción de una serie de viviendas integrales que nunca tomaron lugar. Incluso empieza a tenerse todo esto de una especie de cerco a la población agraria para que no se acerque a las ciudades, si es que esas viviendas no son integrales o de hecho ni siquiera existen. Bueno, así quedó el panorama entre Petro y Hernández en Colombia. La diferencia es de más de 10 puntos. También puede terminar de confirmar desde el continente, que da un giro bastante significativo a la izquierda. ¿Te parece, Facu, pasar al invitado y seguimos conversando con él de esto? Sí, claro. Vamos a conectar ya mismo con Bogotá, con el epicentro de la nación colombiana. Desde allí nos está escuchando quien es licenciado en filosofía, está maestrando en estudios políticos e internacionales, es simpatizante político de Gustavo Petro. Nos hemos informado de diferentes puntos de la campaña de Petro a partir de lo que él difundía en redes sociales desde acá de Argentina. Desde Colombia, desde Bogotá, Andrés Camilo Rodríguez Castillo. Andrés, acá Esteban, acá Facundo en Cítrica Radio en Buenos Aires. ¿Cómo te va? Hola Esteban, hola Facundo, hola a toda Argentina, muchas gracias por la invitación. Un placer, Andrés. Gracias a vos por hacerte el tiempo para conversar. Leíamos un poco lo que tocamos de oído, estar ahí presenciándolo es muy diferente a estar escuchándolo a tantos kilómetros de distancia, pero una de las frases que resuena es la posibilidad de Colombia de tener su primer presidente de izquierda. Esto, en lo que implica esa frase y en los hechos. ¿Esto es así? ¿Representa una primera chance de la izquierda en el poder, Petro? ¿Y qué chances le ves de superar la segunda vuelta y llegar al poder en Colombia? ¿Cómo viene eso? Bueno, pues evidentemente es una de las posibilidades más cercanas que se ha tenido de que un gobierno alternativo y especialmente los sectores de izquierda y demócratas en Colombia puedan acceder al gobierno, ¿sí? Sin embargo, digamos, hay que ser realistas en relación a los resultados
Y lo primero que hay que señalar allí es que a pesar de las posibilidades cercanas, es decir, se ganó en una primera vuelta, es la votación mayoritaria que se tuvo a lo largo de la historia por parte de la izquierda, ¿sí? Es decir, 8.5 millones de votos es absolutamente histórico, ¿sí? Y adicionalmente, un elemento relevante es que queda relegado especialmente los sectores hegemónicos que han gobernado en Colombia en los últimos 20 años y que hoy se encuentran representados principalmente en el uribismo y en el Partido Centro Democrático. Es decir, hay un desplazamiento, hay un desgaste, lo que no quiere decir que estén absolutamente acabados en esta contienda electoral. Y alrededor de eso, pues vienen unos resultados muy estrechos de cara a la segunda vuelta, ¿sí? En la medida en que a pesar de los 8.5 millones de votos de Gustavo Petro, este tiene, digamos, una limitación al momento de crecer, es decir, entra a disputar los votos fundamentalmente de Rodolfo Hernández, que es con quien pasaría la segunda vuelta, y adicionalmente entra a disputarle votos a la derecha, especialmente al candidato, bueno, que quedó de terceras, Federico Gutiérrez, ¿sí? Y esto, digamos, establece una limitación, ¿sí? Porque evidentemente estos sectores es muy poco probable que se deslinden de su votación en primera vuelta, es decir, quien le votó a Federico es más probable que vote por Rodolfo que le voten a Petro, ¿sí? Y adicionalmente, otro de los elementos centrales en disputa son los 800.000 votos de lo que se conoce como el centro político que representó ¿Fajardo? Que representó el Partido Verde, sí, o la alianza, digamos, de centro, Sí. y que allí también, digamos, es un escenario en disputa, pero abiertamente ellos, lo que se puede percibir un poco por el cruce de opiniones a un día de los resultados, es que van a jugar a dos bandas, ¿sí? Es decir, quién ofrece mejores condiciones para ellos poder ascender, teniendo en cuenta que los sectores del centro político pues ya están previendo también lo que sería una posible candidatura para el 2026, ¿sí? Y alrededor de eso también estarán jugando y estarán decidiendo en esta contienda electoral. Son 800.000 votos los que están en disputa alrededor del centro político, pero la real contienda o la disputa de votos fundamentalmente girará en torno a la votación de Fico Gutiérrez, es decir, de la derecha, ¿sí? Y la votación de Rodolfo. Y alrededor de eso, Petro tendrá que ser muy audaz en cómo podrá disputar eso. Y adicionalmente habrá que mirar cómo se puede negociar con sectores, digamos, tradicionales. Habrá que mirar cómo se desenvuelven estos acuerdos, especialmente con el liberalismo en Colombia. Entonces, alrededor de esos escenarios hay posibilidades, en síntesis, ¿sí? Sin embargo, no está todo dicho y lo que se viene es una votación muy estrecha, 3 semanas de una contienda seguramente de muchos ataques, ¿sí? Y pues habrá que prever, digamos, esta disputa alrededor de estos 10 millones de votos aproximadamente que estarían en juego, que si se suman todos, pues habrá que decirlo, se puede prever en este momento una derrota de Gustavo Petro. ¿Qué tal, Andrés? Un gusto saludarte, gracias por este tiempito que nos das. Te hago 2 preguntas en una. Sumando a este análisis súper claro que haces, te pregunto cuál fue el porcentaje de abstención en la elección y si hay una estrategia de Petro de ir a buscar a esa gente que no votó en esta primera vuelta. Y segundo, también, ¿qué lectura haces de esa gente que no votó? De la misma manera que qué lectura haces de la gente que se volcó por Hernández, un candidato que se presenta como outsider, ¿no? Quizás de la mano de esta lectura que hacías de la caída de los partidos tradicionales o hegemónicos de la historia colombiana. Listo. Pues en relación a la primera pregunta, digamos, es importante señalar que Colombia tradicionalmente ha tenido un porcentaje muy alto de abstención, ¿sí? En las últimas contiendas electorales, especialmente desde el 2010 hasta el 2018 aproximadamente, quienes votaban era aproximadamente 49%, entre el 47 y el 49% de las y los colombianos habilitados para votar, que es una cifra oscilante de entre 16 y 18 millones de personas. Ahorita subió aproximadamente 2 o 3 puntos, es decir, es un elemento positivo a resaltar, ¿sí? Es decir, aumenta el porcentaje de participación electoral, ¿sí?
especialmente aumentó entre 1,5 millones y 2 millones de personas adicionales, es decir, en esta ocasión votaron 22 millones de personas aproximadamente, lo que equivale porcentualmente alrededor del 53% de personas habilitadas para votar. Digamos, esto es importante señalarlo porque hay un aumento significativo especialmente de la población joven, ¿sí? Hay un aumento significativo, por ejemplo, de la votación de las mujeres en las elecciones presidenciales. Esto no necesariamente se traduce, ¿sí?, a que, digamos, toda esta amalgama de votación, ¿sí?, o este porcentaje que estamos hablando, necesariamente se amplíe. Yo creo que ya hay un tope, ¿sí?, y es muy difícil en 3 semanas cautivar votos adicionales, ya cuando hay una tendencia de las elecciones del Congreso, que fueron en marzo, y hay una tendencia, digamos, muy marcada en las elecciones presidenciales. Es decir, los candidatos, especialmente Gustavo Petro, tendrán que disputarse quien ya votó, ¿sí?, más no quien no votaron, porque, digamos, es un sacrificio, digamos, ya en términos electorales, es un desgaste tratar de buscar votos de personas que realmente no lo hicieron y no ejercieron su derecho, su derecho a votar en las últimas elecciones. Y entonces, alrededor de eso, pues Petro tendrá que hacer una estrategia, insisto, como lo dije en un primer momento, de disputa tanto del voto de Federico Gutiérrez como del voto del centro político, y disputarle evidentemente votación a Rodolfo, que, digamos, de una u otra manera se ha pintado con un discurso anti-institucional, ¿sí?, especialmente, y, digamos, un discurso, un relato alrededor del espectáculo. Y con esto entro a la segunda idea en relación a la pregunta. Digamos, a a Rodolfo hay que entenderlo como un señor que representa, digamos, unos sectores de la clase política dominante, porque es un empresario con muchos recursos, ¿sí?, que de una u otra manera no ha estado asociado de forma directa con quienes han predominado hegemónicamente, ¿sí?, en el bloque de poder en los últimos 20 años. Es decir, no está asociado de forma directa ni al uribismo, y tampoco está asociada de forma directa a los partidos como Cambio Radical, claro, que están, digamos, más relacionados con los sectores empresariales en Colombia, ¿sí? Sin embargo, él hace parte también de esa crisis, ¿sí?, por el tipo de negocios que ha desarrollado, por su experiencia, digamos, alrededor del sector privado en Colombia, especialmente en el departamento de Santander, pero adicionalmente por su experiencia como alcalde, ¿sí? Entonces, alrededor de eso hay otros elementos particulares, como los siguientes. Primero, que le está apostando a una narrativa muy común en la última década en el mundo, y es alrededor de hacer política con un lenguaje del espectáculo, ya lo decía. Claro. Es decir, alrededor de la anticorrupción, él hace una campaña asociada, por ejemplo, al uso de narrativas que confrontan y se relacionan, digamos, fundamentalmente con expresiones o fenómenos generacionales. Es decir, lo que él está haciendo, por ejemplo, con la estrategia de redes sociales, claro, es algo muy particular, ¿sí? Claro. Es algo muy particular y es muy común, y lo vimos con Bolsonaro cuando gana en Brasil, ¿sí? Lo vimos con Trump cuando gana en Estados Unidos, pero también con Boris Johnson en el Reino Unido, ¿sí? Y así, digamos, podemos ver experiencias, digamos, muy recientes en las disputas electorales en el mundo, y este es un fenómeno que se está presentando en Colombia y que lo recrea fundamentalmente Rodolfo Hernández. Y esta narrativa, ¿sí?, y es un poco la alarma, digamos, que nosotros preveemos, detrás trae fundamentalmente un relato también fascista, por un lado, sumamente autoritario, y alrededor de eso, por ejemplo, Rodolfo tiene algunos escándalos por misógino, ¿sí? Tiene algunos escándalos por corrupción, pero adicionalmente tiene, digamos, un conjunto de hechos asociados al autoritarismo, especialmente por su experiencia de gobierno en Bucaramanga. Entonces, pues es bastante preocupante lo que se está viviendo en este momento. Digamos, en términos realistas, hay que decirlo, está muy difícil la segunda vuelta.
No hay que descartar una derrota de Gustavo Petro, pero evidentemente será un terreno en disputa las próximas 3 semanas de cara al 19 de junio. Estamos en conversación desde Bogotá, desde Colombia, con Andrés Camilo Rodríguez Castillo. Digo, estamos conectando con el epicentro de la noticia de ayer para todo el continente, las elecciones presidenciales en Colombia. Obviamente cualquier análisis que podamos hacer nosotros de Buenos Aires es impagable, es incomparable con hablar con alguien desde el lugar de los hechos. Andrés, consultarte porque justamente uno ante estos escenarios hay dos opciones. De hecho, era muy parecido cuando charlábamos con militantes de Gabriel Boric antes de la segunda vuelta en Chile. Esto de a qué camino toma el candidato progresista o de izquierda que tiene que disputar votos con alguien que mediáticamente es apodado el Trump colombiano. Más allá de apreciaciones, es si se radicaliza o si baja a negociar, como quien dice. Bueno, la radicalización, por lo que vos me decís, no está en vista, sino negociar, disputar los votos de Gutiérrez, del uribismo y de Hernández. Hernández, que por un lado, como vimos decías, tiene propuestas o escándalos que van desde comentarios racistas, xenófobos, obviamente innegociables, hasta propuestas edilicias, educativas, que vos conocerás mucho mejor que nosotros. En ese sentido, ¿crees que hay algunos ejes de la propuesta de la plataforma de Petro que él está dispuesto a negociar o a relajar para atraer este electorado? Sí, bueno, lo primero que hay que decir es que si se quiere ganar hay que negociar, ¿sí? O sea, eso hay que plantearlo, digamos, de la forma más pragmática y realista posible. Primero por los topes electorales de los cuales ya hablábamos, pero adicionalmente porque es muy difícil atraer la votación de la derecha a un personaje como Gustavo Petro, o a la propuesta, digamos, programática que en este momento se está impulsando tanto por Francia y él. Y digamos, dicho esto, seguramente habrá que negociar, digamos, creo que 3 aspectos o sobre 3 aspectos fundamentales. El primero, la dimensión económica, ¿sí? Lo segundo, todo lo que tiene que ver con las relaciones internacionales, especialmente alrededor de los tratados de libre comercio, ¿sí? Que también, digamos, es uno de los aspectos fundamentales. Y lo tercero, habría que mirar y tratar de negociar alrededor de la política social, especialmente todo lo que tiene que ver asociado a las pensiones, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con una reforma laboral y adicionalmente con el tema de la salud, ¿sí? Porque son 3 aspectos fundamentales que tocan directamente a los grandes sectores privados y empresariales del país. Y alrededor de estos 3 elementos seguramente habrá que negociar. Y un elemento que, digamos, seguramente se va a empezar a tensionar, digamos, progresivamente en los próximos días y semanas, es todo lo que tiene que ver con las fuerzas militares, ¿sí? Digamos, no podemos negar que por la tradición de la doctrina militar y adicionalmente las dinámicas institucionales de la fuerza pública, pues están mucho más asociadas y afines a los sectores de derecha o al bloque de poder, digamos, fundamental. ¿Sí? Y alrededor de la fuerza pública también va a haber un debate importante, que todo esto tiene que ver de una u otra manera con acuerdos burocráticos e institucionales que se hagan progresivamente en relación a cómo se gobernaría, ¿no? Es decir, hay que negociar para ganar. Por otro lado, hay que saber qué se negocia, claro. Y adicionalmente habrá que mirar cómo se va a negociar en términos de cuál va a ser la representación en un posible gobierno de Gustavo Petro y de Francia Márquez, ¿sí? Totalmente. Entonces, evidentemente, Petro, de hecho, en su discurso de anoche, le empezó a bajar un poco algunos niveles, digamos, de este relato radical, por ejemplo, alrededor del cambio político, ¿sí? Claro. Ya empezó a hablar de un cambio político responsable, por ejemplo, ya no un cambio, digamos, abrupto. Y esto es un poco a propósito de lo que pasó con Boric, ¿sí? Claro. Boric pasa a la segunda vuelta, ¿sí? En su primer discurso, ya, entre comillas, ya no era el Boric, ¿sí? Del movimiento social y popular, claro. Sino pues ya era un Boric que le tocaba negociar. Y indudablemente aquí el centro político, estos sectores de derecha, un poco más demócratas quizás, pues van a jugar un papel fundamental, ¿sí? Es decir, aquí en Colombia quien va a definir las elecciones en este momento va a ser el liberalismo, que es un sector de derecha tradicional, ¿sí? Un sector hegemónico
¿sí? Del bloque de poder en los últimos 30, 40 años, ¿sí? Pero que es una votación que sin lugar a duda va a estar en disputa y estamos hablando alrededor de 2 millones de votos que si se trasladan para Petro puede ganar, ¿sí? Pero si se mantienen con Rodolfo o se mantienen inclusive de acuerdo a las negociaciones que hagan con Fico Gutiérrez, pues también va a determinar qué sucede. Claro, claro. ¿Facu? Andrés, estaba la última de mi parte, cortita, en esto de la mano de esto que decías de la importancia del centro y de cómo quizás en esta moderación de Petro trata de llevarlos para su costado electoral, preguntarte si Petro tiene chances también de seducir al establishment o a cierto empresariado colombiano como la opción más segura, la opción más previsible en comparación a Rodolfo. Sí, yo creo que hay un elemento positivo en esta contienda electoral por parte de Gustavo Petro, y más allá de un relato son las posibilidades de estabilidad política, ¿sí? Y esa estabilidad política habrá que dimensionarla fundamentalmente en el plano económico, ¿sí? Pero también en la estabilidad institucional que puede brindar. Claro. Por un aspecto fundamental, y es los sectores que actualmente, hasta el momento, ¿sí?, rodean a Gustavo Petro, ¿sí? En la campaña del Pacto Histórico, en la campaña a las elecciones del Congreso de la República, pues hay una coalición que no solamente son sectores de izquierda, son sectores, algunos de centro quizás, también hay sectores que hacen parte o hicieron parte del establecimiento en los anteriores años, ¿sí? Por ejemplo, hay unos sectores muy importantes y muy significativos con posibilidad de movilizar electorado, que vienen de el gobierno de Juan Manuel Santos, ¿sí? Que firmó, que eso hay que señalarlo, ¿sí? Que fue quien impulsó el acuerdo de paz con las FARC. Entonces, ese es uno de los aspectos característicos de este momento, a diferencia de hace 4 años, ¿sí?, que teníamos a un Petro mucho más marcado en un relato de izquierda, ¿sí? Ahorita estamos hablando de un relato progresista, pero adicionalmente asociado también a los sectores de derecha. Entonces, señalo esto porque esta va a ser la posibilidad y la hoja de ruta para atraer otro tipo de sectores y brindar confianza alrededor de la estabilidad política en lo institucional y en lo económico. Pero adicionalmente otro aspecto tiene que ver con quienes hoy respaldan a Gustavo Petro y hacen parte de estos sectores empresariales, ¿sí? Entonces tenemos un empresariado representado, por ejemplo, en las grandes familias corporativas de Colombia, Sarmiento Angulo, por ejemplo, ¿sí?, por señalar uno, pero también tenemos unos sectores empresariales intermedios, ¿sí?, especialmente en la industria nacional, que ya están apoyando a Gustavo Petro de hace rato. Y otro aspecto fundamental que no lo tiene Rodolfo es la asociación que existe con la inversión extranjera en este momento en Colombia, ¿sí? Por ejemplo, Petro en días pasados, antes de las elecciones del día de ayer, hace una semana aproximadamente, se reunió con los principales inversionistas de Estados Unidos en Colombia, pero adicionalmente se reunió con los principales inversionistas chinos también en Colombia y en América Latina, y alrededor de eso, digamos, ahí creería yo un elemento diferenciador, no solamente de hace 4 años, sino diferenciador con Rodolfo fundamentalmente, ¿sí? En este momento, Rodolfo no se ha reunido con el sector empresarial. En este momento, Rodolfo tiene una opinión favorable en relación al centro político, pero no tiene, digamos, unos vínculos y unos acuerdos estrechos como sí los puede tener hoy Gustavo Petro, ¿sí?, con sectores inclusive del establecimiento. Y ya lo decíamos, tenemos a una derecha democrática, ¿sí?, que ya le votó a Gustavo Petro, pero adicionalmente tenemos unos sectores empresariales que eso es vital hablarlo, que ya también tienen un acuerdo parcial con Gustavo. Habrá que buscar más, ¿no? Habrá que buscar más en estos momentos, pero que gira fundamentalmente en torno a la industria nacional. Entonces, yo lo vería por ahí, ¿no?
Es Andrés Camilo Rodríguez Castillo, desde Bogotá, es licenciado en filosofía, está maestrando estudios políticos e internacionales. Ayer le charlamos, le contactamos para poder entender un poco más qué sucede, qué sucedió y qué sucederá en Colombia. Andrés, honestamente, completísimo. No tendríamos toda esta información, este panorama desde acá, desde el sur del continente, de no haber conectado con vos. Te seguiremos de cerca en las redes, te seguiremos de cerca en la difusión, a vos, a tus pares. Gracias por hacerte el tiempo para charlar con nosotros tan claramente y repetiremos en próximas ocasiones, si te parece. Por supuesto, muchas gracias y aquí estamos disponibles para seguir intercambiando. Un abrazo muy grande. Abrazo grande, lo mismo. Andrés Rodríguez Castillo, Bogotá, Colombia, Buenos Aires, Argentina. La verdad, interesantísimo. Yo digo, no, hablo por los dos, hablo por mí, pero digo, no teníamos ni a gancho la información, el panorama integrado, cohesionado, como cuando viene de la boca de una persona que camina las calles de las elecciones presidenciales en Colombia, como es Andrés. Y en otro sentido también, este nuevo panorama que hay en el continente, en toda América en sí, que es por un lado una nueva configuración de partidos, en Chile, en Perú, constantemente, en Colombia con el fin temporal del uribismo, en Brasil, y por otro lado la colonización o la hegemonización o la toma de la derecha, de la alt-right, como ayer muy bien lo ponía Esteban Actis en Twitter, por parte de candidatos outsiders. Pasó con Trump, pasó con Bolsonaro, Keiko no sería el caso, pasó con Kast, y bueno, acá con Milei y Juntos por el Cambio está eso en ciernes. Pero interesante y alarmante porque las chances de Hernández son significativas. No sé vos, Facu, cómo lo viste. Sí, claro, en un país tan importante para la región como lo es Colombia. Total. Déjame agregarte, pensaba en la importancia de los sistemas electorales y cómo influyen en la realidad política y social de un país. Con esta elección, Petro en Argentina hoy sería presidente electo. Claro. Digo, le sacó más de 10 puntos al segundo. Sería presidente electo, Petro hubiese ganado en primera vuelta, como sucedió con Alberto en el Frente de Todos. Lo cual significaría no tener que negociar tanto con ciertos sectores, no tener que moderar su discurso ni su plan de gobierno. Digo, esto a la hora de pensar quizás, por ejemplo, el tema de la boleta única que se está discutiendo en nuestro país, no pensarlo simplemente como una discusión de casta, ¿no? Como una discusión palaciega, sino que realmente condiciona las elecciones, condiciona el conocimiento de los candidatos, condiciona los planes de gobierno. Y déjame agregarte también en esto que decías, que aparece una especie de como cordón sanitario, pero hacia los dos lados. Siempre el cordón sanitario fue frente al nazismo, frente a situaciones más fascistas de la democracia, como, bueno, eso, ¿no? Como un muro de contención hacia ciertas expresiones quizás no tan mayoritarias para ganar democráticamente, pero sí con fuerza y peligrosas. Bueno, también empieza a funcionar a la inversa, ¿no? Como con discursos más izquierdistas como lo de Boric, como lo de Petro, que terminan teniendo que moderarse para ganar la elección o para gobernar, ¿no? En una situación y en unos países con muchísimos intereses de peso en contra. Me disparaste algo para cerrar, digo, es un barullo interesantísimo porque cuando hay una entrevista siempre queda un montón de puertas para abrir y seguramente seguiremos abriéndolas a lo largo de la semana porque es el tema de las próximas semanas, son las elecciones en Colombia, pero al progresismo, incluso a la izquierda, le está tocando bailar con los círculos conservadores. Pasó con Boric en Chile, que mismo los propios afines a Boric hablan de más un socialdemócrata que un líder de izquierda. En comparación a lo que era Piñera, por supuesto que es diferente, por supuesto que Boric es muy diferente a Kast, muy diferente a Piñera, no hay ni que decirlo, pero no se trata de una izquierda radical, sino se trata de una izquierda que concilia con cierta base de la concertación chilena. Pero Castillo en Perú se fue para el otro lado, tuvo una izquierda hiperortodoxa en su gabinete, más cercana al Opus Dei, a lo que consideramos el Opus Dei en Argentina, que a la izquierda de una Verónica Mendoza. Lula da Silva con... se me escapó el nombre ahora. No, con Alquim. Con Gerardo Alquim, gracias. Como candidato a vice. Acá si querés, qué sé yo, me sale sí, lo que sucede un poco con el Frente de Todos y ciertos dirigentes más de corte derechista como es Bernie. No sé si es lo mismo, pero a lo que voy. Bueno, y Luis Arce en Bolivia habilitando ciertos emprendimientos privados en el mundo del litio porque no había forma de extraerlo con la maquinaria local. A lo que voy.
izquierda, derecha, una cosa es como militante, abonar a ciertas ideologías, defenderlas, que está perfecto, pero a los mandatarios les está tocando bailar con piezas ideológicas que están lejos de su plataforma, pero que si no, no tienen forma de construir poder, menos aún administrarlo. Sí, y resuena, ¿no? Como esa frase de Alberto, o del sector más albertista del gobierno, de la relación de fuerzas. Bueno, de repente empieza a aparecer la única izquierda posible hasta ahora en el continente, ¿no? Vemos a Lula aliándose con un antiguo rival de la centro-derecha. Boric teniendo que negociar un montón de cosas en su gobierno. Petro en lo que recién nos explicaba muy bien Andrés. Bueno, aparece la izquierda, teniendo que moderarse para hacer gobierno, para sostenerse en el gobierno, y como un síntoma de época y de la región también. Totalmente, Facu, totalmente. Me parece que en el barullo del viernes vamos a jugar como siempre, pero va a haber mucho tema serio que hablar porque este tema está en ciernes, está evolucionando a lo largo y ancho de la semana. Como siempre, Facu, gracias por estar, por el tiempo, por la entrevista compartida. Nos reencontramos cuando el mundo lo requiera. Y sí, que es todo el tiempo, pero entonces cuando nosotros Podemos también bailó con la derecha. Podemos también tuvo que ver qué onda. Facu, gran abrazo, buena semana y gracias por estar. Hasta luego. Hasta luego, Águila, nuestro barullador político. Interesantísima forma de arrancar la semana. Cítrica Radio puso pie en Colombia, conectó con Bogotá, con la capital del país de Colombia, digo bien, de la República de Colombia. Andrés Camilo Rodríguez Castillo desde allí nos explicó qué está pasando entre Petro versus Hernández versus Petro. Se le dice Rodolfo también a Hernández, me parece mucho más cómodo. Y qué sucederá en el país hermano del continente en la entrevista junto a Facundo Pérez, el host del barullo político.